poquito sobre la fe porque pues es tal vez una de las cosas que más los creyentes anhelamos, ¿cierto? Porque el Señor Jesús dijo que si tuviéramos fe tan pequeña, ¿cierto? Como un grano de mostaza, nosotros le podríamos decir a este monte, córrete y vete échate en la mar, y Él nos haría caso. O sea, si se dan cuenta, la fe y la autoridad son dos cosas que están como de la mano, ¿cierto? Porque dice el Señor que por la fe yo le diría a un monte, córrase y va y échese en la mar, y el monte me obedecería. O sea, ¿eso significa qué? Autoridad. ¿Sí ven? Entonces, la fe y la autoridad están ligadas, pero entonces, bueno, hay varias cosas que hacen que la fe crezca, ¿no? Una de las cosas que hace que la fe crezca es ser obedientes a Dios, o sea, hacerle caso a Dios, que es lo que el Señor dice acerca del siervo inútil, ¿no? Ahí haga todo lo que el Señor le dice, y cuando vuelve y haya terminado de hacer todo, diga, soy un siervo inútil porque todo lo que teníamos que hacer, lo hicimos. Entonces, les quería hablar acerca de esto de la fe porque, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros como creyentes pensamos que la fe se hizo solamente para alcanzar los milagros de Dios, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿sobre qué se basa la fe? ¿En qué se basa la fe? ¿Cuál es la diferencia entre la fe y el optimismo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me dice cuál es la diferencia? ¿Cuál es la fe entre fe y optimismo? Porque parecen muy similares. ¿Ustedes han visto a la gente optimista o no? Sí, pero yo creo que... Piensa que todo le va a salir ¿cómo? Bien. ¿Y eso es fe? Puede ser. ¿Cuál es la diferencia? Porque yo digo que el optimismo es más como de humano. Perfecto, se basa en algo humano, en lo que yo creo que sucederá. Exacto. ¿Y cuál es la fe? ¿La fe en qué se basa? La fe es lo que creemos. Es lo que no vemos, pero... La fe viene por el oír, Y el oír por la palabra. pero ¿que oír qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. O sea, la fe de los creyentes tiene que estar basada en lo que Dios dice. Ahora, hay algo que debilita mi fe terriblemente, y es el pecado. ¿Por qué? Porque es que la fe no es solamente algo que yo tengo dentro de mí. La fe es un estado en el que yo estoy delante de Dios. Porque la fe quiere decir relación. La fe quiere decir una comunión, una unidad. ¿Sí? Un punto de relación. Entonces, para que me comprendan, ¿qué es lo que hace que la fe se solidifique, se vuelva poderosa? Bueno, por ejemplo, ¿cuántos creen que Dios sana? Amén. ¿Por qué sana? ¿Por qué ustedes creen que sana? Por promesa, porque está escrito. Perfecto. ¿Y qué dice? Que por tus llagas somos nosotros. Que por su llaga fuimos nosotros. O sea, la fe de la sanidad se basa en algo que Dios ha dicho. Una cosa de 1000, porque tenemos más promesas de sanidad todavía, no solamente una, varias. Bueno, la más contundente. Pero mire, no solamente debemos tener fe para las cosas buenas, ¿sí? Por ejemplo, en estos días estuvimos mirando un sermón con el pastor Mauricio sobre qué texto, en los domingos. Apocalipsis. 21:8. ¿Y qué dice? Malos cobardes y qué? E incrédulos. ¿Para dónde van? Al lago de la... Bueno, yo le pregunto, ¿usted cree esa palabra? Pues sí, para los inconversos, para los impíos. Por eso, le estoy preguntando, ¿usted cree esa palabra? Sí. ¿Y usted tiene incredulidad en su corazón? Vaya donde lo tenemos nosotros que... Entonces hay que echarle, ¿sí ven? Entonces falta fe. ¿Falta fe para creer en lo bueno? Sí, muchas veces sí. Pero también falta fe para creer en lo malo. Si Dios dice, todos los mentirosos se van a ir al lago de fuego, ¿alguien de fe qué hace? No dice mentiras. Se pone a llorar, grita a Dios, perdóname, yo soy un mentiroso, un falso. E inmediatamente, ¿qué hace? Deja de mentir. ¿Y qué pasa si por accidente, por algún problema vuelve y dice una mentira alguna vez? ¿Cuál es su reacción inmediata? Dios, perdóname, corre a Dios, ¿cierto? Porque tiene que fe.
Si la Biblia dice que los que practican las iras se van a ir al infierno o no heredarán el reino de Dios, yo le pregunto, ¿qué hace una persona de fe? ¿Sigue contemplando la ira en su vida o la saca? No, Porque no está un trabajo de Comienza una guerra. Sí, claro. Cierto, tengo que empezar una guerra contra mi ira. Porque tengo que fe. Sí, así es. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces la fe no es solamente para alcanzar los milagros de Dios, sino que la fe me conduce ¿hacia dónde? Hacia la santidad. Por eso es que el día que usted esté en santidad, su fe va a estar sólida como una roca. ¿Cómo era Jesús? ¿Él pecaba? No, Nunca pecaba. ¿Cómo era su fe? Él sabía que el Padre lo escuchaba porque él nunca hacía lo que le desagradaba a Dios. Diga esto cuando usted vea eso: una fe perfecta. Y entre más su fe se perfeccione, más autoridad va a venir a su vida. Amén, ¿se entendió? Entonces, si por ejemplo la Biblia dice, pero los avaros estarán por fuera del reino de Dios, ¿entran o no entran? ¿Me vuelvo avaro o mejor renuncio a la avaricia? Renuncio. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces aprenda esto: la incredulidad es la base de todos los pecados. Hay que creer en lo que dice. Por eso dice: más los cobardes, los que no tuvieron el peso para poner por obra las palabras de Dios y de creer en Dios, son los mismos incrédulos. Esos dos están ¿en dónde? En el lago de fuego. Entonces, cuando usted vea que la incredulidad quiere venir a su corazón, deséchela. Amén. Si Dios dice, se tienen que amar los unos a los otros, el que tiene fe, ¿qué hace? Pero es que me sacó la lengua ayer. ¿Qué hago? ¿Amo o no amo? Y cuando me vengan y me pidan perdón por 50ª vez y otra vez, y perdóneme, pastor, ¿yo qué hago? Perdonar, porque Jesús dijo, si ve como todo lo que yo digo, toda mi conducta debe estar sobre la palabra de Dios. Mire, cuando su conducta, su forma de ver la vida y todo lo que usted hace en su vida esté conforme a la palabra de Dios, diga: Señor, mi fe está agarrando, está fortalecida. Y entre más la palabra de Dios se haga carne en su carne y vida en su vida, cuando usted le pida a Dios lo que sea, le va a venir. Porque Él dice: si vosotros permanecéis en mis palabras, ¿cierto? Pedid que todo lo que queráis, y os será ¿qué? Hecho. Ustedes ven cómo la fe no solamente tiene que ver con las promesas de salvación, de bendición, de protección, de sanidad. La fe también tiene que ver con los mandamientos, porque yo creo en lo que Dios dice. Pero la fe también tiene que ver con las promesas de destrucción y de castigo. Y entonces, por esa razón, ahí la fe se combina, me lleva hacia el temor de Dios. Yo me acuerdo tanto de la historia de un pastor que fue resucitado en Nigeria, se llamaba David Quechoco. Duró 3 días muerto. Resucitó en una campaña de Reinhard Bonnke, él ni se dio cuenta. Cuando vino a ver, le subieron al muerto resucitado y el tipo venía todavía como groggy. Y Reinhard Bonnke decía: ¿este qué es? No, Dios lo resucitó en el sótano, decían. ¿Ven? Después él contaba de que él fue al cielo y volvió. Él dice que el cielo es un lugar tan maravilloso que todas las cosas de la tierra él se le olvidaron hasta que tenía esposa. Todo. ¿Ven? Cuando él vuelve a la tierra después de ser resucitado, él cuenta que la esposa comenzaba a pelear. ¿Qué le hace falta a esa mujer que está queriendo pelear con el marido? Fe y temor por Dios, porque la fe que yo tengo en la palabra de Dios me asegura que si yo ando en las contiendas y en las iras, yo me voy a ir al infierno. No necesito 1000 pecados, uno
Pero esa mujer no tenía fe. Ahora, como él estaba recién resucitado, él cuenta, y todo el mundo se reía, que cuando la mujer empezaba a pelear, él salía corriendo y se escondía en el baño. Y se arrodillaba y empezaba a orar y decía: Dios, yo no me quiero perder el cielo, ayúdame, Dios, no me quiero perder el cielo. Como acababa de ver el cielo, él sabía que un solo pecado lo podía hacer perder el cielo. Y él decía: no quiero perder eso por nada, prefiero que me gane mi mujer, prefiero perder mi orgullo, prefiero que me pisotee, pero no quiero pecar contra Dios. Entonces, una persona que vive en santidad es una persona que vive en fe. Amén. Bueno, entonces vamos a orar ahora sí. Espero que les haya gustado. Lo tenía en mi mente desde hace rato y se los quería decir, ¿vale? Gracias, pastor. Levantémonos, vamos a orar.